saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. El sábado pasado se cumplieron 25 años del asesinato de quien fuera el candidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio. Yo voy a hacer voy a rememorar dónde estaba y qué me pasó ese día, porque yo aquí en Fórmula fui el encargado, porque me dijeron, vente para acá, y yo estuve narrando todo lo que pasaba poco después de las 7:00 de la noche, hora de México, porque ahí lo matan a las 5:00 hora de Tijuana, pero en aquella época no había horario de verano todavía, entonces eran 2 horas de diferencia. Creo que la siguen siendo, no sé. En fin, saludo a Tere Vale. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo estás, Tere? Muy bien. Contenta, muy bien. José Luis Romero Giles. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos. Juan Mireles. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos. Bueno, yo me acuerdo del 23 de marzo de 1994, poco antes de las 7, llegué al consultorio de un dentista. Tenía un problema con una muela. Nunca volví a ver al dentista, porque llegué. Ya sabes, te hacen esperar un ratito y te sientan en el sillón, te ponen tu baberito y estás viendo la lámpara, ¿no? Generalmente estás viendo la lámpara y preguntándote cómo funciona esa lámpara, ¿no? Pues ya llegó el dentista, me empezó a revisar y de improviso llega uno de sus asistentes. Mataron a Colosio. ¿Cómo que lo mataron? Sí, en la tele. Pues entonces corría la tele, tenían una tele ahí, vi a Saludowski pues, narrando de que el candidato del PRI había sido víctima de un atentado, pero que estaba vivo y que se lo habían llevado al Hospital General de Tijuana. Entonces, ya había celulares para los que creen que no había celulares, porque de repente la gente cree que en el 94 no había celulares. Bueno, no eran... Pero solo los muy pudientes Sí. en medios de Perdóname, comunicación. Los pudientes. Perdóname, en el 94 ya eran los celulares Motorola, que parecían un ladrillito. Sí. Y tú tenías uno, Yo y Tere tenía uno. tenía uno, y todos, casi todo el mundo, porque ya... Juan era bebé, Sí, no creo. Sí, ya, no. pero ya se habían vuelto accesibles. No como Tere, que en una época tenía un coche con radio y todo ahí, ya sabes, con antenita en el techo, influyente, no. Bien influyente. Pero sí, eran celulares, no eran las computadoras que hoy tenemos. O sea, lo único que podía hacer era marcar llamadas y ya. recibir llamadas. Y tener un directorio ahí, ¿no? Eso era lo único que servía el teléfono, ok. Y yo se me acuerdo- descargaban cada 2 horas. Casi también. Sí. en el escritorio lo poníamos sobre la base de cargador Sí. siempre. Bueno, ya si tenías dinero, comprabas un adaptador para el encendedor del coche. No, yo no. Yo sí. Me ganaste. Bueno, entonces yo me Que él acuerdo era que fifí desde pues entonces. agarré mi celular, le hablé a mi queridísimo, inolvidable amigo Gabriel Núñez, que era el vicepresidente de operaciones de Grupo Fórmula en esa época, y yo hacía el fuego cruzado a las 8:30 de la noche todos los días. Le dije, ¿qué hacemos? ¿Va a haber mi programa o no va a haber mi programa? Me dijo, obviamente no, pero vente para acá para que tú entres al aire. Pues llegué, estábamos en Polanco en esa época, ¿no? Entonces llegué como un poco, no sé, como a las 8 de la noche, un poco después. Pero en el trayecto, usando el celular que yo sí tenía, le hablé a un neurólogo y le pregunté, oye, ¿qué probabilidades hay de que Colosio haya sobrevivido este atentado, sabiendo lo que sabemos, que le dieron un balazo en la parte trasera de la cabeza, un poco al lado del oído derecho? Y me dijo, nunca se habló, me dijo, mira, si está vivo, es zanahoria. Es terrible lo que dijo. Pero entonces le dije, expláyate, me dijo, está totalmente descerebrado, un balazo de esos te descerebra. Si está vivo, está en un estado ya vegetativo y nunca se va a recuperar. Yo con esa idea llegué a Fórmula y dije, ¿saben que está muerto? Ya consulté con un neurólogo. Pero me dijeron, no, es que el gobierno quiere que toda la información sea la oficial. Bueno, pues la oficial es que estaba bien vivo Colosio, que lo habían llevado al Hospital General, que lo habían intervenido quirúrgicamente. Es más, que ahí la llevaba, que todavía se estaba analizando. Llevarlo a San Diego, sí, ¿no? si venía un Helicóptero. helicóptero para llevarlo a San Diego, donde había pues hospitales un poco más adelantados. O sea, yo recuerdo estar narrando, porque en esa época nomás era radio, no teníamos todavía Telefórmula, y recuerdo estar narrando lo que se estaba informando, pero yo adentro de mí sabía que ya estaba muerto. Entonces te crea pues como que te crea un sentimiento encontrado, ¿no? Ya después, a eso de las 10, aquí tengo la hora, a las 10:45, Líbano Sáenz, que era el entonces vocero de la campaña, salió y dijo que había muerto Luis Donaldo Colosio. Yo me acuerdo que a mí Gabriel Núñez me hizo una señal, me dijo, ya murió
como una señal de la cruz. Y lo entendí, ya murió Colosio y me acuerdo que dije, ha muerto Luis Donaldo Colosio. Pero lo que ya con el tiempo, unos médicos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que volvieron a ser citados en la edición actual de la revista Proceso, dicen que la muerte de Luis Donaldo ocurrió 2 centésimas de segundo después de recibir el balazo. O sea, que ni se enteró de lo que le pasaba. Que qué bueno, es una muerte, si lo quieres ver, pues no es una mala manera de irte, ¿eh? Estás aquí, ya la hice, voy a ser el presidente, y estás ahí. No, porque todos hemos estado en una campaña, la euforia y la adrenalina, y de repente apagaron la luz. Es lo que le pasó a Luis Donaldo Colosio, le apagaron la luz. Pero yo siempre me he quedado pensando por qué no estuvieron con esta falsa información durante tantas horas. Se puede decir lo que sea, pero el señor presidente Carlos Salinas, quien gobernaba este país en aquel momento, se ostentaba, se decía, se comentaba y se rumoraba que tenía el control absoluto de la situación del país. Entonces, o fue una farsa montada por Salinas, mientras veían qué hacemos, cómo lo anunciamos, porque para mí anunciar que está muerto es lo mismo que si 1 minuto después que lo mataron, o 3 horas después, 3 horas y media después, ¿no? Nunca he entendido por qué se tardaron tanto. Como lo de Kennedy, ¿verdad? Porque también pasó lo mismo. No, lo de Kennedy Kennedy tardaron 1 hora, no 3 horas 40. Cuando a Kennedy le dan el balazo, lo dejan descerebrado. Igual estaba también, muerto. Y queda parte del cerebro embarrado en como la imagino parte de que quedó el de atrás del Colosio coche. también, pero Sí, no nos quisieron ¿y sabes decir. qué? Y O sea que para ti tampoco- está bien porque con Kennedy no nos lo dijeron. Nada más que yo quisiera tratar de entender, o sea, ¿cuál sería esa aviesa Yo también intención quisiera- de retrasar, dar a conocer una Pues cosa hablando de que era Salinas- hablando de o sea, Salinas- no la podías cambiar. Perdóname, hablando de Salinas, estamos hablando de que fue un momento muy difícil. Muy difícil. Colosio no era presidente número 1, era candidato. Por eso. No lo compares con Kennedy. Kennedy era un presidente en funciones. Bueno, pero es número 1. es un magnicidio. Número 2. Era una personalidad. No era magnicidio porque no quería ser gobernante. Porque en este país... Bueno, entonces era como cualquier persona. No era como cualquier persona, pero magnicidio es cuando matas al gobernante, no al candidato. Es más, en esa época se decía y se comentaba mucho que iba a ser removido como candidato. No hay que olvidarnos, la historia es la historia. Desde su nombramiento hubo muchas fuerzas en su contra, empezando con Manuel Camacho Solís, que no le gustó, y muchos otros, y se decía que esa campaña nunca había prendido, que no tenía ángel, y que su discurso del 6 de marzo le valió que lo mataran, lo cual yo no lo creo. Yo no creo que por un discurso te den un plomazo. ¿Por qué? Porque en ese discurso no dijo nada que no hubiera dicho ningún otro candidato. No, hizo un corte de caja Punto. que todo el mundo conocíamos, ¿no? Punto. Así es. Entonces no creo que haya sido por ahí. Pero más que nada mi pregunta, y sí me gustaría que algún día Salinas aclarara por qué se tardaron tanto, por qué Aburto fue interrogado por el gobernador de Sonora, que no era fiscal, ni Mira, era yo trato impartidor de justicia, digo, ¿no? Sí. Yo creo que ninguno aquí sabemos por qué tardaron 3 horas, pero Ya pasaron 25 años, como que pero ya podríamos trato, saberlo, ¿no? yo dudo que haya sido instrucción presidencial. Yo no lo sé. Lo que se sabe es que Amanlio voló inmediatamente a Tijuana, eso toma tiempo, y creo yo que quisieron esperarse a tener más elementos, pues no sé, por respeto a la propia viuda Sí, ya la en medición ese de momento, riesgos y todo el compactar un poco la información. Se sabe que del hospital pues, todo era un relajo, o sea, Híjole, eso sí lo era sé de- entraban y un salían, desorden y era Lo un sé de absoluto. primera desorden. mano porque ahí estaba Talina No, Fernández. Ustedes Televisa lo se metía recordarán. al quirófano como Sí. si fueran los dueños del hospital, en un descontrol absoluto. Yo me Entonces, acuerdo. Yo creo que era un poco la euforia del momento. Sí había celulares, pero había falta de comunicación entre los actores. Los que teníamos celular, yo era funcionario público en esa época, yo tenía celular, pero la verdad es que yo quedé tan choqueado, yo quedé tan choqueado Era un celular. que para mí esas 3 celular. horas parecieron 3 minutos. Sí estábamos al pendiente. Yo no estuve choqueado, yo más que nada decía, ¿por qué no lo anuncian? ¿Por qué no lo anuncian? ¿Por qué no lo anuncian? Pues porque lo tenían, mira, aparte salían doctores, eso lo vimos Sí, todos, y hasta salían doctores de adentro de donde estaba esta persona y Eso decían, era Colosio. estamos viendo, pero ya lo puede usted declarar. O tenían pavor en decir algo. Es cierto, lo espere. poco que yo Tenían recuerdo, pavor
decir algo por si no les daban permiso de allá arriba. Lo O poco sea, que yo recuerdo que fue, Pero yo tenía no 10 entiendo años eso cuando que pasó y fue el primer insinúas. impacto que a mí, esa noticia nunca se me olvidó, o sea, la tengo muy grabada, que la estaba viendo en las noticias, y sí era recurrente que salían y que decían que, o sea, no lo declaraban muerto, o sea, pasó mucho tiempo, yo me acuerdo, yo tenía 10 años y Bueno, me acuerdo que no salían a decir nada. Yo estaba me más acuerdo muerto también- que la mesa donde estaba el cuerpo. Así La de persona con la que yo trabajaba en aquel entonces, yo dirigía una estación de radio, incluso le habían dicho que si podía prestar un helicóptero de una empresa muy importante para ir a trasladarlo de Tijuana a no, ¿Cómo? no me Oye, acuerdo a dónde, pero ve lo absurdo. a Houston, el helicóptero llevarlo de México a Tijuana, Sí. como si no hubiera helicópteros en Tijuana o en San Diego para O para ahí moverlo, ¿no? había yo O no sea, me acuerdo exacto. Yo me acuerdo que pero- todo fue un caos. Sí. Y me acuerdo que Eso había un sí. presidente que presumía que controlaba todo. Pues mira, Lo fue único que un me año de acuerdo. caos. Sí. Los O sea, tú fuiste zapatistas me funcionario salinista. Sí. Colosista. El ejército zapatista, el asesinato de Colosio No, fue y el todo. 28 de septiembre del 94, Ruiz Macié. Todo fue un lío. Algo terrible. Todo fue un lío.